Estamos nuevamente con ustedes en UPAO Noticias, 5:42. Estamos a 25 días de asumir, pues, la gran responsabilidad de emitir un voto responsable, de la capacidad que tengamos de discernir nuestro voto, un voto informado, un voto a conciencia. Va a depender el futuro de nuestro país. Muchas veces nos quejamos, nos lamentamos como ciudadanos de las autoridades, pero somos nosotros quienes las elegimos en estos procesos, como el que va a realizarse el domingo 11 de abril, cuando tengamos que emitir el voto para elegir al presidente de la República y también a los parlamentarios y parlamentarios andinos. ¿Cómo ha sido y cómo se está desarrollando esta campaña electoral atípica en el marco de una pandemia? Vamos a conversar con la doctora Ana Lojave. Ella es secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UPAO, para hacer un análisis desde el punto de vista comunicacional sobre esta situación, pues repito, esta campaña electoral, las preferencias del público y también la indecisión que todavía reina en gran parte de la población, que no ha decidido por quién votar y cuál va a ser el rol de los jóvenes, que como sabemos en los últimos meses tuvieron pues un rol protagónico en defensa de la democracia, en defensa de la legitimidad del gobierno democrático. Doctora Ana Ló, bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, un gusto estar con ustedes, con la audiencia que sigue UPAO Noticias. Muy bien. Ana Cecilia, coméntenos por favor cuál es su análisis respecto a esta campaña atípica electoral propia, obviamente, de la pandemia que estamos viviendo, cuando estamos ya a 25 días de las elecciones generales en nuestro país. Bueno, efectivamente lo que hemos vivido y estamos viviendo aún es una campaña atípica, una campaña que fundamentalmente ha migrado a los canales digitales, ¿no? Obviamente por las restricciones propias también del momento en el que nos encontramos de la pandemia, ¿no? Entonces, definitivamente, gran parte de los mensajes están justamente compartiéndose a través de las diversas redes sociales, ¿no? Que como sabemos, hoy por hoy también están segmentadas, ¿no? Por ejemplo, Facebook tal vez nos permite llegar a un público adulto, ¿no? En Instagram tenemos a un público joven, millennial, ¿no? En TikTok tenemos a un público centennial. Entonces, son estos, ¿no? Los espacios, además, diríamos, también de la publicidad o del uso de canales tradicionales, ¿no? Como la radio, la televisión, los que están, pues, predominando en la inversión que los candidatos están haciendo. Bien, desde la experiencia, Ana Cecilia, tal vez pudieron ser mucho más creativas las campañas de los candidatos, pudieron ser mucho más, diríamos, efectivas. ¿Cómo evalúa la efectividad de las campañas en este contexto? Sí, yo creo que todavía falta acercarse más al elector, ¿no? Creo que estos canales digitales nos dan la posibilidad de conectar con sus temas de interés, ¿no? Sin ser invasivos. Creo que mucho de lo que se ha trabajado en cuanto a los productos comunicacionales ha sido todavía pensando en los medios tradicionales, ¿no? Cuando sabemos que estos nuevos medios más bien nos piden mensajes muy puntuales, ¿no? Que al mismo tiempo combinen lo informativo con lo emocional, ¿no? Y además tenemos la posibilidad en tiempo real también de ir midiendo cuál es la respuesta que estos mensajes compartidos, ¿no? A través de las redes sociales oficiales de los candidatos tienen, ¿no? Sobre sus seguidores. Entonces yo creo que ahí todavía faltaría, ¿no? Faltaría ver, conocer, tal vez segmentar mejor a los electores y empezar a trabajar puntualmente temas que interesan al electorado joven, al grupo femenino, a los emprendedores, ¿no? Entonces, por ahí se están viendo en las últimas semanas, sí, algunos cambios interesantes, ¿no? En algunos candidatos. Yo creo que el hecho de también conocer
cómo van las preferencias electorales están haciendo, lo cual además se favorece por las características de los medios digitales, la posibilidad de replantear mucho más rápido sus mensajes. Sí, ahora estamos ya en los días previos a lo que va a ser un debate y hay muchas personas, todavía muchos ciudadanos que están inseguros, no tienen la certeza por quién votar. ¿Qué tanto puede impactar el debate para que puedan ya finiquitar su voto, su decisión, los electores? Bueno, yo creo que definitivamente es un recurso que va a tener una influencia, un impacto sobre los electores, ¿no? De la capacidad de comunicar de manera asertiva, diríamos, sus planteamientos, ¿no? De manejar adecuadamente también su lenguaje corporal. Creo que va a depender qué tanto puedan sumar puntos, ¿no? O tal vez reducir puntos los candidatos, ¿no? Por experiencias pasadas, ¿no? La anterior elección, ¿no? En segunda vuelta, recuerdo PPK y Keiko, ¿no? Fue decisivo el desempeño que tuvo uno de los candidatos para, diríamos, sumar un mayor favoritismo por parte del electorado, ¿no? Entonces, creo, bueno, si bien es cierto, vamos a tener que escuchar durante 3 días, ¿no? A los 18 candidatos, pues creo que es un espacio que para el elector va, diríamos, a ser bastante favorable para conocer, ¿no? De manera muy sintética y resumida los principales planteamientos de los candidatos. Bien, ahora, ¿cuál es su lectura, Ana Cecilia, de los resultados de las encuestas de los últimos días? Bueno, como lo comentaba, ¿no? Todavía nada está dicho, ¿no? Si bien es cierto, tenemos un candidato que tiene un nivel de preferencias, este nivel de preferencias no llega ni al 20%, pero ya vemos, ¿no? Tal vez que hay quien se encuentra en primer lugar que estaría alejándose un poco en relación a 3 o 4 candidatos que están peleando por el segundo puesto, ¿no? Las encuestas son una fotografía del momento, ¿no? Y se presentaron durante el último fin de semana 4 encuestadoras, ¿no? Una de ellas que maneja una metodología de simulacro de votación que a mi parecer se acerca un poco más a la realidad, ¿no? De cómo va a ser el acto de sufragio y que, bueno, efectivamente nos está mostrando que hay un candidato que va despuntando, pero que también hay 2 o 3 entre los cuales la diferencia es mínima, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos en realidad podría pasar a segunda vuelta, ¿no? Lo interesante además también aquí es ver que la proporción de indecisos está disminuyendo, ¿no? Si bien es cierto, todavía está alrededor del 20-24%, sí creo yo que en estas últimas semanas la población, ¿no? Va ya a ir tomando decisiones e ir tomando partido por alguno de los candidatos, ¿no? Entonces son días clave los que se vienen. Finalmente, Ana Cecilia, da la experiencia en aula como maestra universitaria en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el estar en una constante interacción con los jóvenes, ¿cuál considera que va a ser el rol de los jóvenes en estas elecciones? Porque hemos visto en los últimos meses, a raíz de lo que ha vivido el Perú, de esta inestabilidad política, de esta crisis de gobernabilidad, una presencia muy firme de los jóvenes que lideraron marchas multitudinarias en todo el Perú. ¿Ese compromiso considera que se mantiene vigente en estas elecciones, de ese fervor por un cambio en nuestro país? Yo creo que sí. Yo discrepo con quienes en alguna medida dicen que vamos a votar por el mal menor, ¿no? Yo creo que el voto joven va a ser un voto decisivo eh, y del diálogo que he podido sostener con jóvenes, con estudiantes, pues encuentro también un mayor interés por informarse, ¿no?
y además que sus fuentes de información tal vez no son los periodistas, diríamos, de los medios tradicionales o convencionales, ¿no? Sino justamente espacios, plataformas en las que periodistas jóvenes, ¿no? También dan la oportunidad de conocer a los diferentes candidatos, ¿no? Y yo creo que la juventud está muy atenta diríamos, a conocer, a reconocer la propuesta de cada uno de los candidatos y está siguiendo muy de cerca todo lo que se dice también en las redes sociales, ¿no? Entonces, me parece que va a ser en ese sentido un voto a conciencia, ¿no? Esperemos que así sea. Bien, muchas gracias, doctora Ana Cecilia Lojave, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UPAO, nos estuvo informando, haciendo un análisis desde el punto de vista comunicacional de esta campaña electoral y las preferencias de los electores y la necesidad de emitir pues un voto informado y responsable el próximo domingo 11 de abril. Muchas gracias, Ana Cecilia, muy amable, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en UPAO Noticias.